Centro I, para la sociedad del futuro, presenta Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Es un gusto conversar con Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, consultor internacional con larga experiencia en derechos digitales, libertad de expresión, investigación y seguridad digital. Vladimir sigue muy de cerca los temas de la tecnología, la gobernanza de Internet y el ámbito digital. Y tiene un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales en todo el mundo. Muy bienvenido, Vladimir. Es un gusto tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Elena, y también al Centro I por la invitación, y siempre también un gusto poder conversar contigo y también con toda su audiencia, compartirles un poco de lo que hacemos en Artículo 19 en la defensa de los derechos humanos en el espacio digital. Encantados, pues tenemos hoy un tema tan amplio como importante: la libertad de expresión, los derechos humanos, las redes sociales y la moderación de contenidos. En el contexto del ecosistema digital, estos temas se están volviendo cada día más importantes, con repercusiones muy profundas. Sabemos que vivimos tiempos complejos, con preponderancia de las noticias falsas que confunden a las personas, donde hay bots, cuentas falsas que tratan de manipular a las personas y de influir en la opinión pública, donde también las posiciones más extremas están dominando el discurso en las redes sociales, mientras las más equilibradas quedan invisibilizadas. A lo que han contribuido los algoritmos que destacan las voces alarmistas y estridentes que abonan a la polarización. Por otra parte, vemos casos muy preocupantes de espionaje en contra de periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos en México, que Artículo 19 ha investigado muy bien. Hace muy poco, el comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, le escribió una carta abierta al nuevo dueño de Twitter, a Elon Musk, instándolo a garantizar que los derechos humanos sean centrales en la administración de esta red social. Acá, en México, se está trabajando en una iniciativa de Ley General de Ciberseguridad, y que es un tema en el que Artículo 19 ha expresado sus preocupaciones por los mecanismos de vigilancia y censura en contra de las personas que usan las tecnologías de la información y la comunicación, y que pueden contravenir derechos humanos como la libertad de expresión y la privacidad. Estos son solo pocos ejemplos que evidencian los complejos desafíos para la libertad de expresión y otros derechos humanos que existen en el ecosistema digital. Y con eso abrimos la conversación. Te pregunto entonces, Vladimir, ¿cuáles son los principales riesgos para la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos en el ecosistema digital? ¿Las redes sociales y el Internet son las plazas públicas para la libertad de expresión que muchas personas imaginaron? Arrancaría diciendo que efectivamente Internet ha potenciado enormemente la comunicación, el intercambio de las ideas, de las opiniones, una mayor democratización. Desde luego todavía existen miles de millones de personas que siguen sin tener acceso a Internet y que también suponen efectivamente un reto en materia de conectividad. Pero para aquellas personas que utilizamos y ejercemos nuestras distintas voces y logramos encontrar como en Internet una manera de podernos expresar, definitivamente esto sí ha permitido mayor diálogo, mayor enriquecimiento, el compartir diferentes expresiones artísticas, el poderse organizar, el también utilizarlo como una herramienta, por ejemplo, para la protesta, para que puedan también convertirse en un espacio de demanda y de exigencia para los estados. Recordemos, por ejemplo, las protestas feministas que también han tenido
un importante espacio de articulación, de visibilización frente a la violencia feminicida que desafortunadamente aqueja a México y a otros países alrededor del mundo. Entonces, esto sí ha generado y ha incentivado que se puedan también se puedan debatir temas de interés público, que pueda también generarse un acercamiento, por ejemplo, con funcionarios, con funcionarias, ¿no? Que permita también generar un mayor escrutinio, una posibilidad de poder también exigir hacia quienes ocupan un determinado cargo público. Sin embargo, efectivamente también pues esto ha llevado y ha ido de la mano con una serie de riesgos, de afrentas para que se pueda ejercer libremente y que se pueda ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y esto tiene que ver mucho con los mecanismos que también de alguna manera se pasan hacia el espacio digital, reconociendo que en ambos territorios, ¿no? Tanto en el territorio físico como en el territorio digital, hay algo que tenemos que tener todos como muy presente, ¿no? Tenemos las mismas garantías y la misma protección de los derechos humanos. Esto quedó asentado en diferentes instrumentos internacionales y por lo tanto, ¿no? Hay un deber y una responsabilidad tanto por parte de los estados como por parte de las plataformas de cuidar que efectivamente el ejercicio de estos derechos humanos y en especial y en particular la libertad de expresión se pueda hacer de manera plenamente. Y lo que estamos observando es que pues se están silenciando y se pueden generar también efectos inhibidores, efectos que terminen expulsando, expeliendo a voces que puedan ser críticas, y esto tanto por acciones o omisiones en algunos casos de las plataformas de redes sociales, pero también por algunas acciones que puedan tener los estados, ¿no? Que de la misma manera en la que en el espacio analógico, en el espacio físico, tendían también a censurar aquellas voces que pueden ser incómodas, aquellos ejercicios periodísticos que realmente exponían y exhibían algunas situaciones que podían afectar al Estado, algunas problemáticas sociales, corrupción y otras cosas más, pues terminen también de alguna manera trasladándose hacia el espacio digital. Y esto recuerda mucho pues un elemento muy importante que cruza con, por ejemplo, las violencias que se ejercen en el espacio digital, ¿no? Violencias que también tienden a ser mucho más lesivas y mucho más fuertes, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia la población LGBT más, ¿no? Que han encontrado también en el espacio digital la posibilidad de expresarse, de poder también como colocar sus demandas. Y finalmente, otros riesgos asociados a las mismas tecnologías de la información y la comunicación, como la vigilancia masiva y los riesgos que también pueden existir en materia de privacidad, ¿no? El hecho de que el espacio digital y dado el ecosistema y la manera en la que está construida, pues también pueda tener una incidencia importante y fuerte hacia las personas que la habitamos y por lo tanto que también pueda afectar este derecho tan importante como puede ser la privacidad. Nos pones un marco muy interesante, muy claro, ¿no? De hacia dónde van estos desafíos y porque los riesgos están en hacer y también en no hacer. Eh, Como que lo que buscamos son espacios entonces seguros, abiertos y seguros para todas las personas. Y eso me lleva al tema precisamente de la moderación de contenidos, porque es algo en lo que se está discutiendo mucho. Bueno, tú y yo estamos en diferentes debates acerca de la moderación de contenidos. No es algo nada sencillo de hacer. Y aquí, pues voy a hacer una pregunta muy general. Yo sé que la respuesta va a tener muchos matices, pero es la moderación de contenidos, ¿es una herramienta que nos puede ayudar a garantizar la libertad de expresión o la puede lesionar? Y si es una actividad que consideras absolutamente necesaria en estos espacios sociodigitales. Sí, la moderación de contenidos me gustaría también como, porque luego que creo que está como muy presente en las discusiones, reflexiones, y me gustaría quizá como distinguirlo como en dos elementos. La moderación de contenidos entendida como aquellas medidas, herramientas que
las plataformas de redes sociales utilizan para hacer frente a los contenidos que se publican dentro de sus plataformas, contenidos que efectivamente pueden ser ilegales y que definen, digamos, o que se definirían a partir de lo que se conoce como sus normas comunitarias o sus reglas, ¿no? Dependiendo de la plataforma en la que estemos habitando o la que estemos hablando, ¿no? Y ahí también distinguir que este es un sistema complejo, es un sistema que tiene diferentes capas que cruza a través de decisiones que puedan tomar antes, ¿no? Estas decisiones que se conocen como ex ante, que toman las determinadas plataformas de redes sociales, o algunas decisiones que toman, por ejemplo, una vez que ya se hizo la publicación. Y la moderación de contenidos también señalar que no es la misma en todas las plataformas de redes sociales. No es lo mismo la moderación y este sistema que define una autora, Kate Klonick, ¿no? No es lo mismo la moderación de contenidos que se hace, por ejemplo, en una plataforma como Reddit, a la moderación que se hace en Facebook, Meta, o que se hace en Twitter, o ahora que también con todo lo que estuvo sucediendo en el caso de Twitter, ¿no? Que surge o que se empieza también a colocar muy fuertemente esta red social Mastodon, ¿no? Cada una de ellas tiene unas formas distintas de concebir estas normas sobre qué sí se puede decir, qué sí se puede expresar dentro de esta plataforma, y agregaría un segundo nivel que también me parece importante colocar en la discusión y que tiene que ver con la curación de los contenidos. ¿Esto a qué se refiere? Es decir, el uso que le dan también las plataformas de redes sociales, y aquí ya empezamos a complejizar un poco más, porque entonces ya hablamos de decisiones, de cómo es que se clasifica los contenidos que nosotros estamos observando dentro de una plataforma. Si se amplifica, si no se amplifica, qué es lo que vemos, si vemos noticias, si vemos lo que comparten mis amistades, si vemos publicidad, ¿no? Es decir, cómo se están presentando los contenidos y qué tipos de contenidos son los que se están presentando, y que aquí también ya agrega, digamos, como un nivel importante de reflexión que tiene que ver con la curación y la automatización y todo lo que incluye, digamos, la moderación de contenidos automatizada. Es decir, aquellas decisiones que se toman a partir de algoritmos, a partir de instrumentos de inteligencia artificial o sistemas de inteligencia artificial que a través de un entrenamiento ¿no? de datasets y de otros componentes tecnológicos, ¿no? Permiten que ya algunas decisiones no necesariamente pasen por una revisión humana. Y esto entonces, ¿no? Estos dos elementos, la moderación de contenidos y la curación de contenidos, efectivamente pueden tener una presión negativa y una presión que impacte en el ejercicio del derecho a libertad de expresión. Y esto lo podemos ver desde el momento en el que alguien, por ejemplo, publica un meme, ¿no? Y de pronto vemos que ese meme, por alguna razón y por alguna circunstancia, pues terminen bajándolo, ¿no? Y entonces nos aparece una leyenda de este contenido no es posible, y seguramente lo siguiente es que no puede la persona publicar por 7 días, 24 horas o 30 días, ¿no? Esas decisiones que toman las plataformas, ¿no? Sobre por qué ese contenido que yo publiqué, ese meme, esa publicación, esa caricatura y demás, termina en algún momento siendo eliminada y siendo removida. Ahí es cuando, desde Artículo 19 y también otras organizaciones, decimos este tipo de normas y este tipo de decisiones tienen que estar en armonía con el marco internacional de derechos humanos, y por otro lado también tienen que ser decisiones que sean claras hacia las personas usuarias y que también les permitan otorgar capacidades de reacción y de, por ejemplo, apelación, ¿no? Me bajó el contenido tal plataforma, ¿no? Yo tengo los recursos suficientes para que se garantice algo que se conoce como el debido proceso, para que yo pueda apelar esta decisión, y sobre todo que también tenga el conocimiento de, bueno, efectivamente, qué norma comunitaria o qué regla fue la que
la que infringí, y otro nivel más que me permita también entender cómo es que, por qué despliegan la información tal como la están desplegando, ¿no? Y esto nos lleva a un elemento que nos parece también muy importante con diferentes organizaciones de derechos humanos, y que es la transparencia. La transparencia que nos permita conocer cómo toman las decisiones, bajo qué esquemas operan, por ejemplo, sus algoritmos, y no porque tengamos que ser ingenieros o matemáticos, sino en términos de explicabilidad. Y lo otro, en que esas decisiones que pueden llegar a tomar las plataformas efectivamente no lesionen mi derecho a la libertad de expresión, sino por el contrario también yo tenga la posibilidad como usuaria de esas plataformas de redes sociales de poder apelar y garantizar que si yo estoy encontrando que esa decisión me parece ilegítima, pues entonces poder yo apelarla. Y por último, señalar que todo esto, la moderación, la curación de contenidos, tiene un nivel importante dentro de la empresa, dentro de la misma plataforma. Pero también necesitamos una transparencia adicional sobre el rol que tienen los estados con respecto a esa plataforma, ¿no? Cómo solicitan también, por ejemplo, que se bajen ciertos contenidos, cómo intervienen en algunas ocasiones para pedir ciertas acciones que también podrían tener una responsabilidad y un efecto negativo sobre el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Son dos niveles en los cuales es importante conocer cada vez más cómo es que toman estas decisiones para que efectivamente se proteja el derecho a la libertad de expresión, y que estas normas también estén en sintonía con un marco más amplio del derecho internacional de los derechos humanos. Interesantísimo ver cómo además estas plataformas, estas redes que finalmente son negocios privados, pues están siendo sujetas cada vez más de normas, de principios que tienen que aplicar dentro de sus espacios digitales, ¿no? Como si se trataran de cierta manera de autoridades, porque también, visto desde cierta perspectiva, pues están emitiendo normas, tomando decisiones, regulando dentro de sus espacios. Y eso me lleva a lo que ya mencionaste, a esta decisión de Elon Musk de haber restituido la cuenta de Donald Trump que Twitter antes había suspendido. Y creo que pues es una referencia importante porque tú acabas de mencionar los principios, derechos humanos, el derecho internacional, a los que deben estar sujetas estas decisiones, más allá de que se tomen por los criterios personales de quienes dirijan estas redes, ya sea de los dueños o de los directivos o de los cuerpos en donde residan estas decisiones dentro de estas compañías. Entonces, creo que sí nos ofrece una oportunidad muy interesante de platicar sobre estos temas, esta decisión, porque además Elon Musk la anunció inclusive antes de que hubiera concluido la compra como una decisión personal, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención en este marco. ¿Qué nos platica sobre esto? Justo, y conectándolo con lo que estaba mencionando anteriormente, creo que en la medida en el cual las plataformas presenten, ¿no? Con la mayor claridad posible cómo es que toman determinadas decisiones, para que entonces no se entienda que es una decisión personal, o es una ocurrencia, o es un capricho, o es una encuesta que de pronto publico en la red social para ver si restituyo o no restituyo la cuenta de un personaje público, como en el caso del presidente Donald Trump. Me parece que ahí es donde cabe esta exigencia, ¿no? Y que sean políticas consistentes, que sean políticas claras, que sean políticas que permitan tener un marco de justificación mucho más amplio, y no tanto como por filias o fobias, ¿no? Si es de un color o es de otro color, o si es azul o si es guinda, no, o sea, porque creo que en esa medida es donde también permite
que las decisiones que puedan tomar las plataformas sean decisiones pues mucho más equilibradas, mucho más en sintonía con estos estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Que permitan entonces decir, ok, ¿cuáles son esos límites, ¿no? Y aquí, desde luego, hay una reflexión muy importante alrededor de la libertad de expresión, que tiene que ver con que sí, efectivamente no es un derecho absoluto, sin embargo, también tenemos que ser muy cuidadosos en términos de cuando estamos restringiendo un determinado discurso para que pues, no se convierta también en una herramienta de censura o en una herramienta de silenciamiento de expresiones que puedan ser totalmente legítimas. Y ahí creo que efectivamente la decisión tiene que pasar por decir, bueno, okay, ¿en qué momento sí ya lo que está diciendo una determinada persona, por ejemplo, constituye una incitación a la violencia, ¿no? Cuando efectivamente ya está pasando los umbrales de protección del derecho a la libertad de expresión y entonces este discurso que se le ha también denominado mucho como discurso de odio, pero en el cual también me gustaría ser como muy cuidadoso, porque hay discursos que pueden ser chocantes, ofensivos, perturbadores, que están protegidos por el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero cuando ya empiezan a surgir elementos como un grado de incitación hacia la violencia, hacia un grupo determinado, y esto lo hemos observado desafortunadamente en países, por ejemplo, como Myanmar, en contra de la población Rohingya, ¿no? De cómo los discursos de los funcionarios públicos que también se expresaron a través de redes sociales como Facebook terminaron convirtiéndose en un genocidio, ¿no? Porque incluyen distintos elementos que tienen que ver con quién lo está diciendo, cómo el contexto en el cual lo está diciendo, la inminencia de que esto se convierta en un grado de violencia. Y en un determinado momento, cuando las plataformas de redes sociales tomaron la decisión de suspender la cuenta de Donald Trump, tanto en el caso de Facebook como en el caso de Twitter, ¿no? Mucho se estuvo hablando de este discurso incendiario, este discurso que ya efectivamente se estaba convirtiendo en una incitación a la violencia y que en el caso, por ejemplo, de Facebook Meta, ¿no? Pasó ya también a una decisión no solamente de la misma plataforma, sino a lo que se conoce como el Consejo, el Oversight Board, el Consejo de Supervisión, por parte de la plataforma, este organismo semi-independiente que le permite también evaluar algunas de las decisiones por parte de la plataforma de Facebook, ¿no? Que dijo, bueno, sí, ¿no? Efectivamente se encuentran como algunos elementos que permiten tomar la decisión de suspender la cuenta en este caso, en ese entonces, del presidente Donald Trump. Sin embargo, ¿no? La plataforma tiene que ser también muy clara, ¿no? En cuanto a sus normas comunitarias de decir, ok, esta es una suspensión permanente o es una suspensión que se da por un determinado tiempo, ¿no? Y entonces emite una serie de recomendaciones también en este caso a Facebook, ¿no? Para decir, tienes que ser más consistente con tus normas comunitarias para poder como decir, ok, en qué momento sí suspendo y en qué momento es una suspensión que se da por un determinado tiempo que permita entonces restituir nuevamente a la plataforma, ¿no? Entonces, cerrar con esto. Yo creo que en la medida en la que estas decisiones no se vean como la decisión de Elon Musk o la decisión de la persona X, Y o Z, sino que sea una decisión consistente con sus normas comunitarias y que efectivamente responda a eso, yo creo que en esa medida también no quedan dudas sobre las decisiones que toman y sobre todo que sean nuevamente como consistentes y en armonía con ciertos principios, ¿no? Como legalidad, como proporcionalidad, como necesidad, que entonces permiten equilibrar las decisiones y que no exista una percepción de que, bueno, lo hacen porque soy partidario de tal ideología, ¿no? Porque soy partidario de tal o cual causa, sino porque efectivamente ese discurso ya rebasó, ¿no? Y entonces sí existe un riesgo importante hacia una persona o hacia un determinado grupo. Mientras no
esté cruzando estos umbrales, ¿no? Y yo tenga también como esa posibilidad de decir, ok, hay discursos con los cuales posiblemente no esté de acuerdo, pero que siguen estando protegidos por el derecho a la libertad de expresión y que por lo tanto es legítimo que sigan estando ahí. Pues qué interesante, cada vez más estas discusiones se van como hacia lo que hemos entendido de una manera tradicional en los ámbitos regulatorios, de la aplicación de la justicia, es como tener procesos claros, que todos sepamos las reglas que se van a aplicar, que los principios también los conozcamos todos antes de las decisiones y las razones de las decisiones también después de, y la consistencia, ¿verdad? Entonces, como que se trata de tener reglas, procesos, principios y transparencia. Entonces, cada vez pareciéndose más a arreglos como gubernamentales o de organismos internacionales, pero ahora aplicados a empresas que en su origen pues son empresas privadas, pero pues que ahora están dando estos servicios tan importantes que están en el corazón, como lo decías desde el principio, ¿no? De la manifestación de las ideas, de la libertad de asociación, de expresión, de cómo accedemos a la información, porque también ahora muchas personas buscamos información en las redes sociales, ¿no? Esto también es bien interesante en el cambio de comportamiento ahora en los espacios digitales. Y pues bueno, también quiero preguntarte precisamente sobre este ambiente que estamos percibiendo de libertad en el Internet, porque está el informe de la organización Freedom House, es su informe 2022 sobre libertad en la red, le llaman Freedom on the Net, y donde vemos que México tuvo un avance mínimo en la libertad en este ambiente de Internet y nos mantenemos en la categoría de parcialmente libre. Me gustaría que nos platiques qué se ha ganado, qué nos falta todavía en la protección de los derechos humanos en Internet para avanzar hacia espacios que sean más libres. Uno de estos componentes, y haciendo como la conexión con las reflexiones anteriores, pasa mucho por comprender, por un lado, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en las plataformas de redes sociales, las mismas plataformas han estado, por ejemplo, publicando informes de transparencia que permiten comprender un poco más, ¿no? El funcionamiento, que permiten comprender el alcance, por ejemplo, sobre las remociones de contenido, ¿no? Cuántos contenidos que bajo sus normas comunitarias infringieron y que por lo tanto, ¿no? Sacaron de sus plataformas. Y desde luego son informes que requieren también y se han ido perfeccionando y han ido mejorando y han ido incorporando también cada vez más información. Todavía desde Artículo 19 y otras organizaciones nos parece importante que se avance en esta materia y por lo tanto desde hace algunos años han surgido algunos llamados como los principios de Santa Clara, ¿no? Que hacen un llamado a las plataformas para que pues, tengan como una mayor rendición de cuentas y mayores niveles de transparencia. El año pasado se publicaron una versión revisitada de los principios de Santa Clara, una versión 2.0, ¿no? Que trata de profundizar mucho más en este sentido. Sin embargo, donde vemos también una opacidad importante es efectivamente, por ejemplo, en el caso de los estados. No sabemos, no tenemos la información suficiente y en su momento también Artículo 19 publicó un informe que se llama Libertad no disponible que buscaba justamente esto, ¿no? Conocer cómo es que las distintas instituciones, las distintas dependencias del Estado mexicano hacen estas solicitudes para que se remuevan ciertos contenidos. Sin embargo, pues lo que nos dimos con lo que nos enfrentamos es que de los sujetos obligados que llegamos nosotros a consultar, pues solamente 14% de ellos nos lograron responder
¿no? ¿Cuál era la relación que tenían con una determinada plataforma y qué tipo de contenidos son los que suelen solicitar la baja de estos contenidos, ¿no? Y, y aquí pasa, y no por decir que todos los contenidos que se soliciten removerse efectivamente son ilegítimos o puedan como tener como algún o que generen algún tipo de ruido, ¿no? Efectivamente hay algunas solicitudes que se hacen en el marco de alguna investigación ministerial o porque pueden afectar el derecho a la intimidad de alguna persona, ¿no? Es decir, que sí hay como elementos suficientes. Sin embargo, lo que también observamos es que hay muchas dudas y hay muchas interrogantes y hay muchas preguntas todavía sobre qué tipo de contenidos son los que se están solicitando que se estén bajando, si cuentan o no con algún tipo de orden judicial, si se trata solamente, como en algún momento también lo publicó, por ejemplo, el informe de transparencia de Google, de un presidente municipal que no le gustó un video, ¿no? En el cual aparece en una investigación periodística relacionado con presuntos casos de corrupción y que entonces le solicita a la plataforma que bajen esos contenidos. O, por ejemplo, solicitudes que también llegan a hacer algunos funcionarios públicos, algunas plataformas, o peor, algunos medios de comunicación o periodistas para que también remuevan esos contenidos, ¿no? Entonces, cuando decimos que México mantiene esta calidad de parcialmente libre, tiene que ver en buena medida con esta serie de restricciones que puedan existir en el ejercicio de los derechos humanos en el espacio digital por este tipo de solicitudes que se pueden hacer para bajar algunos de estos contenidos. Y por otro lado, también parcialmente libre porque hemos visto el surgimiento de algunas legislaciones que tienen también un carácter o que podrían convertirse también en un instrumento de persecución y de censura. Algunas de ellas desde hace algunos años, como lo que se conoce como el mal llamado derecho al olvido, ¿no? Que podría también como suponer que se bajen contenidos de interés público a partir de este tipo de solicitudes, o muy recientemente, el año pasado, ¿no? Algunas propuestas de iniciativas legislativas para regular las plataformas de redes sociales, que también, dado la vaguedad de ciertos términos como, entre comillas, mensajes de odio o noticias falsas, ¿no? Se podían también convertir en instrumentos de silenciamiento y de persecución hacia algunas expresiones que podrían ser críticas frente al Estado, frente al gobierno, o que podrían ser incómodas. Entonces son elementos que se van combinando y que se van generando, o otra legislación más que afortunadamente también logró litigarse, que es el caso del PANAUT, ¿no? El registro de telefonía móvil, que estaba también buscando que se recopilaran datos biométricos y que se declara la inconstitucionalidad, configura un esquema que lo que estamos observando desde artículo 19 y también en sintonía con esta publicación de Freedom on the Net, de Freedom House, es el estrechamiento del espacio cívico, ¿no? Las dificultades, por un lado, frente a las plataformas de redes sociales y por otro lado, frente al Estado, que en ocasiones puede poner contra las cuerdas el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Sí, por supuesto, en el Centro I, de hecho, estuvimos muy activos en el tema del PANAUT, que afortunadamente sí tuvo un final feliz, pero pues son temas en los que tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? Como ciudadanos. Y este tema de las leyes, pues va muy adecuado para el otro tema que te quería preguntar, y es que precisamente en cuanto al marco legislativo y el ecosistema digital, hemos visto varias iniciativas de ley, ¿no? Esta que mencionas, estas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones para crear el padrón de usuarios, pero también ha habido muchas otras para abordar los espacios digitales. Y lo que hemos visto es que la mayoría están hechas con mucho apresuramiento, sin un análisis amplio, participativo, a veces sin tocar a la puerta con personas expertas
en los diversos temas. Y esto se requiere porque son asuntos tan novedosos y complejos que todavía no tenemos muy claras las posibles soluciones. Aquí, ¿cuál ves que sean los avances que llevamos en cuanto a este marco legislativo que requerimos para dar seguridad, ¿no? Y preservar la libertad en estos espacios? ¿Cuáles serían los riesgos, las mayores amenazas? Y yendo hacia qué instrumentos legislativos te preocupan más y cuáles sí deberíamos impulsar. Totalmente, Elena. O sea, creo que hay, desde luego, discusiones apremiantes, importantes, ¿no? De un carácter legítimo por parte de los estados. Por ejemplo, en materia de ciberseguridad, ¿no? Sí, desde luego hay una preocupación importante por los ataques que se pueden generar y que se pueden dar hacia la infraestructura por parte del Estado, en términos también de la ciudadanía, al enfrentarse cada vez más también a potenciales riesgos. Sin embargo, aquí sí vemos con preocupación que algunos de estos instrumentos puedan contener elementos que pongan en riesgo el ejercicio de los derechos humanos. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se plantean este tipo de instrumentos, como puede ser la ley de ciberseguridad, ¿no? Que esto no constituya una justificación, por ejemplo, para la vigilancia masiva de las comunicaciones a través de Internet, ¿no? Y esto lo hemos observado también en otros países de América Latina y el Caribe, ¿no? En ver cómo por querer proteger la seguridad nacional o por querer salvaguardar la infraestructura, ¿no? Se justifican acciones que puedan afectar el derecho a la privacidad, que puedan tener una mayor intromisión sobre lo que estamos haciendo las personas en Internet, sobre las comunicaciones que estamos teniendo, sobre las navegaciones que estoy realizando. Y, por ejemplo, se han dado también discusiones alrededor de esto que se ha llamado como el ciberpatrullaje, por ejemplo, ¿no? Como el ciberpatrullaje, claro que puede tener un contenido y un elemento legítimo también para poder detectar algún comportamiento presuntamente delictivo, ilícito en el espacio digital, pero hemos observado que también algunas herramientas de OSINT, por ejemplo, de estas técnicas de búsqueda en fuentes abiertas, también se están convirtiendo en mecanismos de criminalización, como sucedió en el caso de Colombia durante los contextos de protesta que hubieron hace algunos años y en otros casos también como una justificación para el perfilamiento, ¿no? De ciertas actividades que ya no están necesariamente vinculadas a asuntos de seguridad, sino están vinculadas a asuntos políticos, ideológicos o de algún otro tipo. Y casos extremos, ¿no? Como lo hemos observado, por ejemplo, con la Ley Especial de Ciberdelitos en Nicaragua o de forma más extrema en Cuba, ¿no? Que ya se convierten en justificaciones para el silenciamiento, nuevamente bajo corolarios y bajo paraguas también sumamente preocupantes como noticias falsas o amenazas a la ciberseguridad, pero que ya tienen un carácter que cruza muy directamente con el derecho a la libertad de expresión y que entonces puedan convertirse en instrumentos de censura. Por lo tanto, lo que hemos estado también diciendo desde sociedad civil es necesitamos un diálogo amplio, necesitamos un proceso mucho más discutido, mucho más debatido para que la ciberseguridad o para que estas leyes de ciberseguridad cuenten con un enfoque de derechos humanos, ¿no? Que protejan la privacidad, que protejan el derecho a la libertad de expresión y no solamente de forma enunciativa, porque suele también de pronto ser como, bueno, si toda esta ley de ciberseguridad lo vamos a hacer con un enfoque de derechos humanos. No, ¿cómo? Efectivamente ya en el desglose mucho más específico sobre las labores que se están planteando hacer, sobre las facultades que se están planteando, ¿cómo hacemos para que exista una salvaguarda importante de
de los derechos humanos. Y por otro lado, discusiones que cruzan, por ejemplo, con la moderación de contenidos, plataformas de redes sociales que también merecen una discusión muy muy importante y muy apremiante en esto que se conoce como las múltiples partes interesadas, ¿no? Que no sean solo los estados, sino también la sociedad civil, la academia, la comunidad técnica, el sector privado, y que no caigamos en un populismo normativo, ¿no? Que de pronto es como, sí, vamos a hacer algo para proteger la libertad de expresión, y entonces vemos a las legisladoras, los legisladores, ¿no? Trabajando en algo y presentando en ocasiones con desconocimiento también de la complejidad del ecosistema digital, de la complejidad y la naturaleza de Internet, algunas legislaciones que pueden tener un carácter altamente restrictivo. Desde el artículo 19, entre 2020 y 2021, contabilizamos más de 15 iniciativas legislativas, ¿no? Varias de las cuales también muchas de ellas tenían carácter muchas veces de desconocimiento, ¿no? De pensar que el ecosistema digital no está regulado, ¿no? Y entonces tiene que venir la pluma legislativa para romper con este caos y entonces trabajar y hacer algo, ¿no? Entonces necesitamos efectivamente discusiones con personas expertas, necesitamos discusiones con sociedad civil que ha estado también trabajando estos temas para que entonces estos fines legítimos que sí pueden tener los estados y los congresistas, pues efectivamente tenga también un carácter de protección hacia los derechos humanos y que no, por el contrario, se conviertan en instrumentos de censura o que puedan afectar la privacidad y algo que se ha conquistado durante todos estos años, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de ejercer plenamente la libertad de expresión, el acceso a la información y quitarle cada vez más esta posibilidad de que puedan afectar, por ejemplo, no sé, el cifrado de las comunicaciones que ha sido tan importante y tan fundamental para periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Coincido totalmente, ¿no? Estas discusiones en grupos de múltiples partes interesadas me parecen fundamental porque verdaderamente estamos viviendo cambios muy rápidos, muy complejos y hay que entenderlos desde muchas perspectivas y no hay otra manera más que invitando a muchas personas a la mesa. Y bueno, pues entonces me gustaría terminar con otra pregunta, ¿no? Con un tema más de igualdad, pero que me parece también muy relevante en estos temas, porque lo mencionaste muy al inicio en la plática, es quienes estamos conectados o quienes tenemos acceso a estas tecnologías, pues bueno, tenemos aquí muchísimas oportunidades que se han ampliado para expresarnos, para entrar en contacto directo, ¿no? Con autoridades, con agentes de cambio, con otras personas simplemente para dialogar y para asociarnos, para ejercer derechos políticos, inclusive digitales. Pero también lo que es cierto es que no todas las personas tienen acceso y ahora lo estamos viendo en las redes sociales, en el Internet, muy pronto lo veremos con el metaverso, que pues esta va a ser una realidad para una parte de la población, pero no para toda, porque muchas personas todavía no tienen acceso o quienes lo tienen hacen un uso muy limitado por problemas de recursos, porque pues los planes para usar grandes cantidades de datos son caros todavía para la población. Entonces, ¿cómo hablar de libertad de expresión, de pluralismo, de acceso a la información, cuando tenemos grandes brechas digitales y donde entonces estas herramientas no están disponibles para muchas personas? Definitivamente los temas relacionados con conectividad son cruciales y son fundamentales a atender. Y creo que desde luego ha habido esfuerzos importantes por parte de los estados para cerrar esta brecha digital que sigue afectando a más de 30 millones de mexicanos y mexicanas.
y que justo uno de los elementos que destacan como positivo este informe de Freedom of the Net tiene que ver con los esfuerzos de conectividad y con el aumento y el incremento de las personas usuarias de Internet. Sin embargo, creo que es una reflexión que hemos también tenido desde artículo 19, y pasa por dos visiones o dos elementos a considerar. El primero de ellos tiene que ver con que la conectividad no se agota solamente por proveer infraestructura. No porque ya se diga que en una determinada localidad o en una determinada comunidad ya hay una antena, ¿no? Y entonces ya se pone la palomita de que esa comunidad está conectada, necesariamente significa que haya un uso crítico, de que haya una política de inclusión digital en términos de que sea ajustada a las necesidades de las comunidades, que tengan pertinencia cultural y lingüística, que las personas de esa comunidad en la cual se instaló una determinada antena cuenten también con las capacidades y las habilidades para poder utilizar esas herramientas, donde nos parece que sigue habiendo una discusión también muy importante y que el esfuerzo de conectividad no necesariamente tenga que pasar por medirlo en términos solamente de infraestructura, sino nuevamente que se pueda también incorporar un enfoque de derechos humanos. Y en este sentido, la UNESCO, por ejemplo, ha propuesto modelo, ¿no?, que le llama los indicadores ROM, ¿no?, que permiten poder evaluar y medir las acciones que realizan los estados para entonces darnos cuenta y tener una perspectiva mucho más integral y no solamente en términos de cobertura o en términos de el alcance geográfico que puedan tener las políticas de conectividad, sino que también estas sean accesibles, que sean asequibles para las personas, que cuenten con las capacidades, las habilidades para poderse conectar, que cuenten también con los dispositivos para poderlo hacer, que se reconozcan no solamente las brechas digitales existentes, sino también las brechas generacionales. No es lo mismo una persona adolescente en términos de conectividad que una mujer indígena, que una persona adulto mayor en una determinada comunidad. No son niveles de complejidad y capas que son importantes que también los estados, pues, de alguna manera atiendan. Y el otro nivel de análisis, cuando hablamos de conectividad, tiene que ver también con los procesos locales y tiene que ver con los esfuerzos que también se realizan a nivel local, por ejemplo, para construir redes comunitarias, para apropiarse tecnológicamente también de los procesos. Y aquí hay un elemento que me parece también sumamente importante: reconocer las formas en las que determinadas comunidades, grupos, personas, comunidades indígenas y demás tienen la posibilidad también de construir sus propias formas de conectarse a Internet. Es decir, cómo conciben ellos el conectarse a esta red de redes, como por ejemplo también conciben el que solamente desarrollen intranets, ¿no?, redes mucho más locales, y que de pronto también se reconozcan aquellos grupos, personas que tampoco quieren conectarse. De pronto como que caemos en esta ola de, bueno, todas las personas tienen que estar conectadas, y es como, bueno, sí, ¿no? Desde luego hay una tensión prioritaria por parte de los estados de garantizar la conectividad por todo lo que puede ofrecer en términos de acceso a la información, en términos de la manifestación de las ideas y de muchas otras cosas más, pero creo que también pasa por, en ocasiones, preguntar estas necesidades, preguntar por y mirar estos procesos locales, y también en poder, desde el mismo Estado, tener la capacidad y los recursos de apoyar estos mismos esfuerzos. No pensar en estas lógicas centralistas, federalistas, que en ocasiones no necesariamente
son las más exitosas. Lo vimos también en programas anteriores como México Conectado y otros más que se han hecho en secciones anteriores, que muchas veces se plantea desde la federación, se lleva esta infraestructura que a veces termina abandonada porque pues no hay quien le dé mantenimiento, o las escuelas, las maestras y los maestros dicen, pues es que yo ni siquiera tengo la clave de acceso para poderme conectar, ¿no? Entonces, ¿cómo detonar y cómo generar procesos que también logren detonar esta visión y esta apropiación más a nivel local, ¿no? Que les permita también en las mismas comunidades repensar sus propias formas, ¿no? En su propia lengua, bajo sus propias necesidades, bajo un enfoque también participativo. Yo creo que los esfuerzos entonces podrán ser como mucho más sólidos, mucho más integrales, pero un elemento que sí, al menos desde la política del Estado, que me parecería crucial y fundamental, y sobre todo en este sexenio, es poder evaluar, poder conocer qué tanto realmente, más allá de en términos discursivos, ¿no? Del porcentaje de las personas o del territorio que ya tiene como algún tipo de cobertura, qué tanto realmente esto está impactando en términos de derechos, porque hay que también reconocerlo, que en algunas comunidades pues también es un elemento disruptivo, también tiene efectos que recuerdo que en algunas visitas de campo que hacíamos en Chiapas, pues algunas personas lo asociaban también ya como un nuevo vicio para las juventudes, ¿no? Entonces, ¿cómo generar también una reflexión mucho más amplia sobre la tecnología, sobre Internet, sobre los contenidos que fluyen ahí, y otras reflexiones más que también son importantes tener y hacer, y que también una política de Estado de inclusión digital tiene que también tomar en cuenta. Muchas gracias, Vladimir. Pues nos diste muchos temas interesantes. Yo me quedaría pues de una manera muy significativa con la apropiación de las tecnologías, que esto es tan importante para que verdaderamente cada persona, cada comunidad, cada grupo puedan hacer el uso que más les aproveche, porque pues son muy diferentes las circunstancias, los intereses, las necesidades, y ciertamente no podemos tener así políticas o programas que generalicen, porque pues por eso se han dado tantas fallas, ¿no? En esfuerzos muy loables, pero que no han alcanzado los objetivos que querían, o no para todas las personas. Y pues también destacaría esta cuestión de lo que ya se llama como la digitalización o la inclusión digital significativa, y es la que genera una mejora en la calidad de vida de las personas, porque es cierto que no es suficiente con decir que ya tienen cobertura, porque si quisieran podrían conectarse a una red cercana ahí en sus comunidades, sino que tiene que haber mucho más para que pues, esto traiga un impacto positivo en las vidas, no es conectarse por conectarse. Y pues bueno, con tantos temas tan interesantes que tocamos, cerramos con este. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias, Vladimir, por esta charla. A ti, Elena, muchísimas gracias también por permitirme compartir con ustedes y con su audiencia pues estas reflexiones sobre el ecosistema digital, las plataformas de redes sociales, la conectividad, y estar también pues alertas y al pendiente, ¿no? Pues de las diferentes discusiones que hay, porque eventualmente también esto tiene efectos sobre la ciudadanía, sobre las personas, sobre cómo accedemos a Internet, en ocasiones hasta algunos elementos, ¿no? Que pasan por con qué compañía sí, con qué compañía no, qué paquetes me dan, qué paquetes me permiten para acceder a ciertas cosas, por qué decimos que es gratuito, ¿no? O sea, como finalmente estas discusiones que se conoce como neutralidad de la red, pues también pasa por lo que hacemos todas las personas y cómo accedemos también en ocasiones a este ecosistema digital. Así es que, pues, muchísimas gracias por este espacio. Por supuesto, y qué bueno que lo señalas. Tenemos que ser ciudadanas y ciudadanos
muy conscientes y en control de nuestros derechos, de lo que hacemos, de los riesgos a los que nos exponemos y también de los beneficios que podemos obtener de todos estos desarrollos tecnológicos. Pues nos dejas llenas de preguntas, de reflexiones necesarias que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en el Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, pero siempre desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima. Centro I para la Sociedad del Futuro presentó Hablemos de Futuro, un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.